En estos momentos en que Jesús como Verbo encarnado obraba, el que es nombrado por lo que es más honrado y viene a ser enfeudado en su obra con ser llamado por lo que es, como una dignidad y un cargo. Así María es la mujer que había engendrado a aquel que allí estaba, y al que se recurría por el vino, y quería decir que él era hijo de Dios más que hijo de María. Cuando Jesús estaba en la cruz y María lo lloraba, dijo él: Mujer, he ahí a tu hijo, señalando a Juan. Cuando Jesús dijo que él iba a pensar en el vino, María hizo su oficio de mediadora y de intercesora, y le recuerda la falta del vino. El vino que él quería dar era más que el vino en sentido natural. Se refería al misterio del vino que él iba a convertir en su sangre. Por eso dijo: mi hora aún no es llegada. Primero, para dar el vino que he prometido. Segundo, Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época tercera. La primera Pascua en Jerusalén. Capítulo 11. Reflexiones sobre las frutas y las hierbas. La comida de bodas. Hay un misterio sobrenatural en todas las frutas y hierbas de la naturaleza. Misterio que después de la caída del hombre se oscureció y quedó como un secreto natural para el hombre. De ese misterio y de sus efectos, quedó en las frutas y hierbas solo una idea hoy en día de la importancia, forma, gusto y efectos naturales de estas criaturas. Yo veo en mis visiones poner sobre las mesas del cielo estas frutas y hierbas, según la significación y propiedades que tenían antes de la caída del hombre. Pero no lo veo tan claramente porque está todo tan pervertido y trastornado en nuestro ser y entendimiento, que no podemos entender estas cosas sobrenaturales en nuestro presente modo de vivir terreno. Nota: la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal tenía también, según la vidente, algo misterioso. Veo, dice, que la fruta se partió y vi dentro de ella figuras y cosas. Desapareció de entre sus manos sin que yo haya visto un comer con la boca como al presente. Santa Hidelgarda dice que existe aún el árbol en el paraíso y que Enoc y Elías se abstienen de comer de su fruto. Fin de la nota. Cuando la mujer tuvo ese desmayo causado por el gusto de la fruta, se le quitaron algunos adornos del traje que eran demasiado pesados, y también varios de los anillos que llevaba en los dedos. Entre otros, se le quitó uno que tenía en el dedo mayor la forma de embudo, que estaba metido como un dedal. Igualmente se le quitaron cadenas y broches de los brazos y del pecho para aligerarla. Después no quiso retener sino el anillo que le había regalado María en el anular izquierdo y un colgante de oro en el cuello que tenía la forma de un arco tendido. En el medio de ese adorno había una masa algo oscura, como en el anillo de María y de José, y grabada una figura echada que miraba un brote de flor que tenía adelante. Después de estos juegos en el jardín, siguió la comida de bodas. El lugar fue una sala de lujo, cuyo interior se había dividido en mamparas en 3 departamentos, de tal suerte que los convidados, recostados en las mesas, podían verse unos a otros. En cada uno de estos departamentos había una mesa larga y angosta. Jesús estaba en la sala central, en la parte superior de la mesa, dando los pies hacia el lugar adornado. En esta misma mesa estaban Israel, el padre de la novia, los parientes de Jesús, de la novia y Lázaro. En las mesas de los lados se sentaron los otros invitados y los discípulos. Las mujeres ocuparon un espacio detrás del hogar, de modo que podían oír todas las palabras de Jesús. El novio servía en las mesas, aunque había un maestresala con un delantal que tenía a sus órdenes varios sirvientes. En las mesas de las mujeres servía la novia,
ayudada de varias jóvenes. Cuando se trajeron los alimentos, presentaron delante del Señor un cordero asado. Tenía las patas atadas en forma de cruz. Cuando el novio trajo una cajita donde estaba el trinchador, dijo Jesús al novio se recordase de aquella comida que habían hecho en su infancia después de la Pascua, donde contóle una comparación de una boda, y le dijo que un día estaría él en su propia boda. Esto se cumplía, dijo, en el día de hoy. El novio se puso muy serio y pensativo con este recuerdo. Había olvidado ese recuerdo de su infancia y las palabras oídas entonces. Jesús se portó aquí en esta comida, como en todo el curso de las fiestas, muy complaciente y festivo, pero lleno siempre de enseñanza. A toda la ceremonia del banquete le daba su explicación espiritual. Habló de la sana alegría y de las expansiones de las fiestas. Dijo que un arco no debe estar siempre tendido y que la tierra necesitaba la lluvia para no resecarse. Lo dijo en parábolas. Cuando Jesús partió el cordero, dijo cosas admirables. Habló, mientras trinchaba, del apartamiento del cordero entre la majada, de su elección, no para el placer, sino para morir. Habló del asarse, del dejar las impurezas por medio del fuego de la purificación y de la sección de cada parte del cordero, que así debían los que querían seguir al cordero desprenderse de los afectos carnales y de los parientes. Cuando hubo repartido los trozos y hubieron comido, dijo: para los que ya están apartados y separados de los afectos de la carne, será el cordero un lazo de unión y una comunidad común. Debe, el que sigue al cordero, renunciar a su campo, morir a sus pasiones, separarse de los miembros de su familia y convertirse así en un alimento y una comida de unión por medio del cordero y con su eterno Padre. Cada comensal tenía de sí un plato, y Jesús puso una fuente de color oscuro con bordes amarillos, que fue pasando de uno a otro. He visto a Jesús teniendo a veces una hierba en la mano y dando alguna enseñanza. Jesús había tomado a su cargo el procurar el segundo plato de la comida, como también el vino, y todo era aprontado por María y Marta. Cuando, pues, se trajo el segundo plato, que consistía en aves, pescado y miel, fruta y una especie de tortas que había traído Verónica, sobre las mesas de los lados, se levantó Jesús y repartió estas viandas en porciones pequeñas. Después volvió a sentarse. Los alimentos fueron servidos, pero empezó a faltar el vino. Jesús estaba ocupado en enseñar. Cuando vio, pues, la Virgen María, encargada de procurar esta parte del banquete, que el vino iba faltando, fue a donde estaba Jesús y le recordó que él había prometido proveer el vino. Jesús, que en ese momento hablaba con su Padre Celestial, contestó a María: mujer, no te preocupes, no lleves cuidado y no me lo des a mí, mi hora aún no es llegada. Estas palabras no encierran contestación dura a su madre María. Dijo mujer y no madre, porque en ese momento, como Mesías e Hijo de Dios, cumplía una misión misteriosa delante de los discípulos y de todos los parientes, y estaba allí en su grandeza divina. En estos momentos en que Jesús como Verbo encarnado obraba, el que es nombrado por lo que es más honrado y viene a ser enfeudado en su obra con ser llamado por lo que es, como una dignidad y un cargo. Así María es la mujer que había engendrado a aquel que allí estaba, y al que se recorría por el vino, y quería decir que él era hijo de Dios más que hijo de María. Cuando Jesús estaba en la cruz y María lo lloraba, dijo él: mujer, he ahí a tu hijo, señalando a Juan. Cuando Jesús dijo que él iba a pensar en el vino, María hizo su oficio de mediadora y de intercesora, y le recuerda la falta del vino. El vino que él quería dar era más que el vino en sentido natural. Se refería al misterio del vino que él iba a convertir en su sangre.
Por eso dijo, mi hora aún no es llegada. Primero, para dar el vino que he prometido. Segundo, de que cambie el agua en vino. Y tercero, para que cambie el vino en mi sangre. Desde este momento María ya no se manifestó preocupada por la falta del vino. Había rogado a su hijo, y por esto dijo a los criados, haced todo lo que él os diga. Es lo mismo que cuando la esposa de Cristo, la iglesia, pide, Señor, tus hijos no tienen vino. Y contesta Jesús a ella, Iglesia, no te preocupes, no pierdas la paz, mi hora aún no es venida. Como si la iglesia dijese a sus sacerdotes, haced todo lo que Él os dice, pues Él os ha de ayudar. María dijo pues a los servidores que hiciesen todo cuanto les dijera Jesús. Después de un momento mandó Jesús a los servidores que le presentasen los recipientes vacíos. Ellos los trajeron. Eran 3 para el agua y 3 para el vino, y mostraron que estaban vacíos, pues los dieron vuelta sobre una fuente. Jesús les mandó llenar los 6 con agua. Los llevaron enseguida a un pozo que tenían en una especie de sótano con una pileta de piedra y una bomba. Los recipientes eran grandes y pesados, de barro cocido. Si estaba uno lleno, se necesitaban 2 hombres para llevarlo por las manijas. Tenían varios caños de arriba a abajo tapados con corchos. Cuando el líquido estaba a cierta altura, se abría el otro tapón para aprovechar lo restante. Estos recipientes no eran levantados para vaciarlos, sino solo algo inclinados, puestos sobre un pedestal. El pedido de María lo expuso en voz baja. La respuesta de Jesús fue en voz alta, como también la orden a los sirvientes. Cuando estos recipientes llenos de agua fueron llevados a presencia del maestresala, se levantó Jesús y se dirigió allá. Bendijo los recipientes y cuando se hubo acomodado de nuevo en su asiento, dijo, servid de ellos y llevad al maestresala un vaso. Cuando, pues, el maestresala gustó el vino, fuese a donde estaba el novio y le dijo, se acostumbra dar el mejor vino al principio, y cuando los convidados están menos serenos, se les da el inferior, y ahora se les da el vino mejor. No sabía él que este vino había sido provisto por Jesús, ni que había tomado a su cargo toda esta segunda parte de la comida. Esto lo sabían solo los de la Sagrada Familia y la familia de los casados. Cuando tomaron del vino el novio y el padre de la novia, quedaron admirados, tanto más que los servidores decían que ellos habían echado solo agua en las vasijas. Después tomaron todos del vino. No se produjo ningún barullo por el prodigio, solo se notaba una silenciosa admiración en toda la compañía. Jesús enseñó muchas cosas a propósito de este prodigio. Dijo, entre otras cosas, el mundo da a sus seguidores primero el vino fuerte para emborrachar y privar del sentido, y terminar luego con el vino malo. Pero el reino que mi Padre Celestial me da para fundar no es así. Aquí el agua pura se convierte en precioso vino, al modo que la tibieza del espíritu tiene que cambiarse en generosidad y celo ardiente. Habló también de la comida que hizo cuando a los 12 años volvió del templo en compañía de algunos de los presentes, y cómo entonces había hablado de pan y vino, y una comparación sobre bodas donde el agua de la tibieza se cambiaría en vino de entusiasmo y de fervor, y que esto se acababa de cumplir ahora. Luego les dijo que verían aún mayores prodigios. Añadió que celebraría algunas Pascuas y que en la última de ellas se convertiría el vino en sangre y el pan en carne, y él permanecería con los hombres hasta el último de los días, para consolarlos y animarlos. También les dijo que verían en él cosas que si las dijese ahora, no las podían creer. Todas estas cosas no las dijo tan claramente, sino con parábolas veladas, que yo ahora no recuerdo, pero el sentido era el que he dicho. Ellos escucharon con admiración y cierta extrañeza,
He visto que todos, al gustar el vino, quedaron como cambiados en sus sentimientos, no por la admiración ante el milagro, sino también por efecto del vino mismo, como antes había sucedido con el gusto de las frutas. Recibían una fortaleza interna y un cambio saludable en sus afectos. Todos sus discípulos, sus parientes y todos los presentes estaban convencidos ahora de su poder, de su dignidad y de su misión sobrenatural. Todos creyeron en él, y esta creencia en él se hizo general. Todos se sintieron mejores y unidos los que habían gustado el vino milagroso. Por eso es considerado esta como su primera aparición solemne en su comunidad, y este fue el primer prodigio y señal que él daba en ella y para ella, para fortificarla en la fe. Y por esto se cuenta este prodigio como el primero en su historia, como la institución de la Eucaristía fue la última para los que ya creían en él. (12) Conclusión de las bodas de Caná. Enero 3. Al concluir la comida de bodas se acercó a Jesús el novio solo y habló con él lleno de humildad, y le declaró cómo todas sus pasiones se habían apaciguado y no sentía ya deseos, y se proponía vivir en continencia con su esposa si ella lo consentía. Y habiendo venido la esposa diciendo lo mismo con Jesús, los llamó a ambos y les habló del matrimonio y de la pureza que tanto agrada a Dios, y de los frutos múltiples de la castidad y del Espíritu. Habló de muchos profetas y de santos, personas que habían vivido en castidad y habían ofrecido a Dios Padre su carne, y que éstos adquirían hijos espirituales, convirtiendo a hombres perdidos, a los que habían conducido al bien, y que esta descendencia es santa y grande. Todo esto lo explicó con parábolas de sembrar y de cosechar. Ellos hicieron entonces un voto de castidad y de vivir como hermanos por el término de 3 años. Se hincaron de rodillas delante del Señor, que los bendijo. En la tarde del 4.º día de las fiestas fueron conducidos ambos esposos a su casa con una solemne comitiva de invitados. Llevaban una especie de candelabro con luces diversas que formaban una letra. Delante iban niños, llevando 2 coronas de flores, una cerrada y otra abierta, y desprendían de ellas flores delante de la casa de los esposos. Jesús estaba ya en la casa, y los recibió y los bendijo. Los sacerdotes estaban presentes, pero desde que vieron la maravilla en las bodas, se mostraban humildes. Enero 5. En el día de sábado enseñó Jesús en la sinagoga de Caná por 2 veces. Habló refiriéndose a las fiestas de bodas, a la obediencia y a los piadosos sentimientos de los esposos. Cuando abandonó la sinagoga, se vio rodeado de personas que le pedían de rodillas se compadeciese de los enfermos. Obró aquí 2 curaciones milagrosas. Un hombre había caído de una torre, había muerto, y tenía todos los miembros despedazados. Jesús se acercó a él, le ordenó los miembros, tocó las roturas que presentaba y le mandó levantarse e ir a su casa, lo cual hizo él muy gozoso, después de haber dado gracias a su Salvador. Este hombre tenía mujer e hijos. Fue llevado también un poseído del demonio que, estando furioso, había sido atado a una piedra. Jesús lo libró del demonio y de sus ataduras. Curó también a varios gotosos y a una mujer hidrópica pecadora. Fueron 7 a los que sanó. Las gentes no habían podido venir antes por las fiestas de bodas, y como oyeron decir que después del sábado se iba a retirar de allí, ya no quisieron detenerse más. Los sacerdotes, después que vieron el milagro de las bodas, le dejaron obrar, y estas curaciones se hicieron en presencia de ellos. Los discípulos no estaban presentes.